la evidencia nos muestra que esto no funciona y que no disuade del crimen, ¿no? Y que más bien lo que hace es generar mayor riesgo para la ciudadanía respecto a la vulneración de sus derechos. Ahora vamos a hablar con Jenny Dador, que es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha expresado su preocupación por el impacto que podría tener sobre los derechos humanos la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Nicolás, y a todos tus oyentes. ¿Cuál es la preocupación exactamente de ustedes con respecto a este tema, a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad ciudadana en Lima y Callao, que es lo primero que se ha hecho? Se supone que esto es parte, o se entiende que va a ser una estrategia no solo aplicable en Lima y Callao, pero bueno, por ahí ha empezado. Bueno, en realidad nuestra preocupación ya viene siendo planteada desde hace algunos años y tiene que ver con las funciones que cumplen los distintos cuerpos que están encargados del orden, ¿no? Ya sea el orden interno, la seguridad y también lo que tiene que ver con el orden externo. En este caso, las Fuerzas Armadas están formadas para otro tipo de funciones, ¿no? Entonces, sacar a las Fuerzas Armadas, acompañar a la policía para atender problemas de seguridad ciudadana sí genera riesgos adicionales a los que ya tenemos, sobre todo porque no tenemos los instrumentos adecuados, ni los protocolos, ni normas que han sido revisados, pero que no han llegado ya a aprobarse estos últimos de acuerdo a los estándares que existen para el uso de la fuerza, la disuasión, etcétera, ¿no? Entonces, la propia policía ya es deficitaria en estos instrumentos. Entonces, más aún va a ser complicado introducir un factor adicional que tampoco maneja esta formación, ¿no? Una cosa es la guerra externa y otra cosa es la seguridad ciudadana dentro de un país y que tiene que lidiar con ciudadanas y ciudadanos en los barrios, con delincuencia, con redes, ¿no? Entonces, hay un conjunto de problemáticas que están en la comunidad. Claro, ahora, el tema, la interrogante lo hacíamos también nosotros en el sentido siguiente. O sea, por ejemplo, ¿no? Una de las misiones que debería enfrentarse en relación a al restablecimiento de la sensación de seguridad es que hay claramente zonas que están tomadas por delincuentes, van a tener que realizar operativos, ¿no es cierto?, de intervención sobre requisitoriados, es más, sobre gente que ya fue capturada, puesta en manos de la justicia y vuelta a liberar, y eso va a suponer, en algunos casos, como ya ha ocurrido, resistencia de los familiares, de la gente de los barrios. Entonces, si tú pones a un militar en una situación donde, digamos, eres agredido, ¿cómo vas a reaccionar? Si tú eres soldado, tú no eres policía. Tú no sabes cómo manejarte en situaciones como esta. Tú lo que sabes es agarrar el fusil y meter balas si alguien te agrede. Porque es para lo que estás entrenado. Más inmediata, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso? Es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, porque, digamos, para tenerlos parados en las esquinas, digamos, ya, pero si te enfrentas a una situación de riesgo, ¿no? De confrontación. Por eso es nuestra advertencia que medidas de este tipo, que pueden ser aparentemente populares, porque es cierto, la ciudadanía, las personas, la gente de a pie está cansada de la delincuencia, entonces tú anuncias una medida de ese tipo y uno puede caer en la tentación de decir, sí, qué bueno, vamos, aplaudamos, ¿no? Por fin vamos a estar todos seguros. Pero la evidencia nos muestra que esto no funciona y que no disuade del crimen, ¿no? Y que más bien lo que hace es generar mayor riesgo para la ciudadanía respecto a la vulneración de sus derechos. Claro. Entonces, creemos que de todas maneras esa resolución tiene que revisarse. Estoy pensando, Jenny, en escenarios posibles. Ponte ahí en un barrio hay una patrulla del ejército y de repente pasan unos delincuentes en moto robando. ¿Qué va a hacer el soldado? ¿Qué hace frente a los delincuentes? ¿Les dispara? ¿Qué consecuencias va a tener sobre ese? Porque después va a terminar hasta preso, procesado por haber, ¿no es cierto?
De hecho, Efectivamente. estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas a riesgos, ¿no es cierto? Incluso a exponer no solo su integridad, sino en el momento de defenderse o actuar frente a una situación donde se esté cometiendo un acto delictivo, después pagar las consecuencias porque teóricamente no tienen esa atribución, porque legalmente no la tienen. O sea, un soldado Legalmente no le puede disparar a un delincuente. Claro, de alguna manera la resolución dice va a acompañar a la policía, ¿no? Es como que los pone en un segundo plano, como que va a caminar detrás del policía, o sea, va a cuidar al policía de alguna manera. Entonces ahí la apuesta tiene que ser por fortalecer a la policía con equipos, mejorar la formación, o sea, cosas que venimos en realidad demandando hace bastantes años, ¿no? También es cierto, las condiciones en las que está operando la policía no son óptimas, no son las mejores. Entonces también tiene que ver con equipos, tiene que ver con formación, tiene que ver con capacidad de llevar adelante operativos de inteligencia, ¿no? Para desarticular estas redes, estas bandas. No se trata de entrar y matar en una población a todos los que eran parte de la banda o los familiares de la banda, ¿no? Ya la historia nos ha mostrado que esas medidas no funcionan. No hay evidencia de que esto funcione. Luego tú retiras a las Fuerzas Armadas que estaban en la calle, pasa un tiempo y la delincuencia se rearma y aparece con más fuerza. Bueno, ha pasado en el Callao, ¿no? Ha pasado claramente en el Callao, ¿no? O sea, es impactante. Así es, porque lo que hiciste fue trabajar al miedo. Claro, pero esto nos lleva para que la discusión no sea simplemente en negativo, ¿no es cierto? O sea, ya no deben salir las Fuerzas Armadas porque no es su función defender la seguridad ciudadana, porque los soldados no están entrenados para eso, porque eso los puede exponer a ellos incluso a riesgos legales con respecto a la acción que puedan tener o a las consecuencias de sus acciones. Ya, pero ¿qué hacemos para retomar el control ciudadano? Porque también es una violación a los derechos humanos el hecho de que no puedas salir a la calle sin correr el riesgo de que te metan un balazo en la cabeza por robarte el celular. Eso no es vida. Por supuesto, ya hemos perdido el derecho a transitar o a estar en nuestros barrios, eso también es cierto. Pero entonces ahí hay que pensar en estrategias integrales, que de alguna manera se han empezado a hacer en algunos sitios, pero también, en honor a la verdad, tenemos tantos cambios casi de manera permanente en el Ministerio del Interior y en los distintos ministerios, que cada vez que se empieza o se piensa en una estrategia, cambia el ministro, cambia el general, cambia, ¿no? Entonces eso no permite tampoco una continuidad en las propuestas que se hacen para llevar adelante esto. Entonces, la intervención de la comunidad, los programas que tienen que ver con prevención, ¿no? ¿Dónde tendrían que estar todos esos muchachos o muchachas que están involucradas, que son fácilmente presa de estas redes, ¿no? Entonces, o sea, tampoco hay espacios para el deporte, tampoco hay espacios para la recreación, no hay posibilidad de que generen un ingreso. En esta crisis, por la pospandemia, uno de los sectores más golpeados o de los grupos poblacionales más golpeados son los jóvenes, ¿no? Las que menos posibilidad de emplearse y de generar un ingreso tienen necesidades, ¿no? Entonces, también no estoy justificando con la pobreza la delincuencia, pero sí creo que explica también las situaciones la que estamos viviendo. extensión del fenómeno, ¿no? Entonces, el abordaje tiene que ser integral. No, además es impresionante porque las cifras sobre, por ejemplo, los llamados ninis, es decir, los chicos entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, antes de la pandemia se hablaba de 1,5 millones de chicos. Es un horror. O sea, después de la pandemia, ¿de cuánto será el número? Nadie lo sabe, ¿no? Pero esos chicos son presa fácil de la delincuencia, ¿no? Porque tú tienes un chico en el barrio que no tiene acceso a la educación porque tuvo que abandonar el colegio, no consigue chamba en ningún lado, o consigue cachuelo de vez en cuando y de repente ve a su vecino que se metió en una banda de delincuentes, que tiene moto, anda con las zapatillas de moda, el polo de marca, el gorrito, la cadena, o sea, es una tentación para estos chicos, ¿no es cierto? Como que el camino fácil para tener una vida mejor, ¿no? Para tener una vida mejor, y eso porque tú la estás llevando ya incluso un conjunto de bienes que podrían ser deseables, pero también hay que pensarlo en que siquiera esa posibilidad de la delincuencia les da algo que comer, ¿no? Claro. También, no solo son los bienes que pueden por supuesto, lo he llevado por, digamos,
que también es un incentivo para los chicos, ¿ah? Eso de las zapatillas. Obvio, porque es lo que seduce a la vista en una sociedad de consumo. ¿Quién no quiere tal objeto o tal cosa? O sea, son deseables, ¿no? Entonces, yo creo que la fuerza hay que ponérsela al Ministerio del Interior para que termine de llevar adelante las reformas que tienen curso hace bastantes años y no terminan de aprobarse. Están identificadas las mejoras que se tienen que hacer, están identificados incluso en los procesos de formación dentro de su escuela también, ¿ya? Los instrumentos que se necesitan, el tema de la participación ciudadana, cómo organizar a la comunidad, el barrio, qué respuestas podemos dar desde la sociedad civil también, ¿no? Y también considerar la evidencia. O sea, acá la academia también juega un rol. No hay que pensar que las universidades investigan o producen conocimiento para guardarlo en los anaqueles. No, ahí hay evidencia y se ha evaluado lo que sirve, lo que no funciona, los programas que pueden ser escalables, claro, ¿no? En base a la experiencia que existen en otros países. Claro, similares. Jenny, lo bueno de esta discusión es que te pone en el centro la crisis de inseguridad que tenemos y la necesidad de enfrentarla. Y se ha hablado desde acabamos de hablar de eso, ¿no? De la reingeniería de personal en la policía. ¿Qué cantidad de policías que están haciendo labores administrativas no tienen ningún sentido cuando lo necesitas o en la calle o en las divisiones especializadas luchando contra el crimen organizado? Es ahí donde tienen que estar los policías, porque las labores, para hacer labores administrativas no tienes que ser policía, pues. No estás para eso. Para empezar, ¿no es cierto? Y la falta de coordinación con los serenos, con los policías, en los distritos donde se ha desarrollado una estrategia de integración de todos los recursos, de hacer inteligencia, de hacer prevención, los delitos han bajado significativamente, ¿no? Y la gente se ha sentido protegida en sus barrios, porque hay presencia policial, todo está integrado. Entonces, en realidad... Y de ser del barrio o de la ciudad también un lugar seguro para las mujeres, porque si ves los datos y las estadísticas, también, ¿no? Las víctimas mayoritarias han sido también mujeres, y eso ha significado, más en las mujeres que en los hombres, que dejen de salir a determinadas horas o de transitar por determinados lugares. Entonces, tampoco la solución es que vamos a recluirnos todos y todas en nuestras casas, porque no podemos, y dejarles la ciudad, ¿no? Entonces también hay que pensar cómo se organiza la ciudad en esa mirada integral que tú estás planteando, ¿no? ¿Dónde pongo paraderos? ¿Dónde ilumino? ¿No? ¿Cuáles son los puntos rojos? Porque a veces estoy pensando que no haya acoso sexual dentro del metro o dentro de la microbús, pero pones un pie fuera del transporte y te levantaron en peso, ¿no? Claro. Entonces, es todo, hay que mirarlo como de conjunto, ¿no? Hay cuando lamentablemente borraron los murales de Atahualpa, que fue una pena, ¿no? Pero... Yo hice varios reportajes, hablé mucho con la gente del Callao y lo que hablábamos con la buenísima gente que hay en el Callao, que es la inmensa mayoría, era que lo ideal sería que los chicos tengan la idea de que tu cara puede estar en uno de esos murales, no porque te reventaste a balazos con la otra pandilla o porque te mataron en un enfrentamiento con la policía, sino porque eres un héroe deportivo, artístico, cultural, en cualquier sentido, porque es decir, hay que como construir nuevos héroes entre los jóvenes y que los jóvenes quieran ser como esa gente exitosa, pero para eso hay que darle a los chicos los instrumentos, ¿no? Los espacios, la educación, las oportunidades que no les estamos dando. Entonces parece que no tuviera relación, pero la tiene. Si no le damos oportunidad a los chicos, le estamos abriendo el camino a la delincuencia, ¿no? Así es, y en este país además no solo los chicos han perdido la posibilidad de mirar referentes, ¿no? Yo creo que es una triste realidad nuestra, ¿no? Los adultos, las personas adultas, también son muy pocos los referentes que tenemos en el imaginario, ¿no? Pero que por uno supuesto pueda aspirar y mirar. Esa es parte del drama de nuestro país también, ¿no? Recuerdo un reportaje sobre niños sicarios, niños infractores graves, y uno de ellos decía en un reportaje, por supuesto protegiendo su identidad con todos los protocolos, donde decía literalmente: si el alcalde y el presidente roban P, ¿por qué yo no P? Así tal cual, ¿no es cierto? O sea, si nuestros presidentes están haciendo cola para ir a la cárcel por ladrones, ¿cuáles son los referentes morales para nuestros chicos? Pero en fin, dejémoslo hoy día, Jenny. Por ahora dejémoslo ahí. Muchas gracias.
Bueno, gracias Nicolás por el espacio y por permitir reafirmarnos y advertir nosotras, ¿no?, que medidas de este tipo lo que hacen es poner en peligro los derechos humanos de toda la ciudadanía, ¿no? No hay que ir por el camino más cortito. Mejor trabajemos más, pero de una manera más sostenidamente. Gracias. Muchas gracias. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros.